Esta mañana nos acompaña Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda. Señor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Además, unas últimas jornadas marcadas sobre todo por esa elaboración, configuración del presupuesto para el año 2020 aquí en Canarias. Un presupuesto que lo han catalogado con un marcado perfil social, señor Rodríguez. Un presupuesto con el que se ha querido hacer coherente en la elaboración con el programa electoral y el acuerdo de gobierno, ¿no? Bueno, este es un presupuesto que ha aprobado ya el Gobierno y que el día 31 presentaré al presidente de la Cámara y que esta Cámara tendrá que discutirlo, y la previsión es que el 19 y 20 de diciembre, en el último pleno del año, se pueda aprobar esta ley de presupuesto. Esta ley de presupuesto se hace con dificultades. Primero, no tenemos el presupuesto estatal, no hay gobierno en plenas competencias, hemos heredado un presupuesto con muchos problemas, el del año 19, tenemos un enfriamiento económico evidente y a pesar de eso hemos hecho este proyecto de ley de presupuesto que aumenta un 2,7, 211 millones de euros, pero que logra, por ejemplo, duplicar la cantidad que este año se asignó a la sanidad. De 78 millones nos vamos a 135, en educación de 53 millones nos vamos a 124, aumentamos un 20% los recursos para hacer vivienda pública, también un 18% los recursos para mejorar la formación de los desempleados, pero también para ayudarles. Hacemos por primera vez un presupuesto donde asignamos recursos a la crisis climática. Nunca en Canarias se destinó dinero público a luchar contra esta emergencia mundial. Por lo tanto, un presupuesto con marcado carácter social, porque aumentamos un 31% los recursos que irían a la prestación canaria de inserción y en su momento a la renta canaria de ciudadanía, pero también protegemos la industria, el turismo, por supuesto la agricultura, y mantenemos más de 1.000 millones de euros en inversión. Es decir, un presupuesto social, un presupuesto para proteger la economía, para generar empleo y para luchar contra la crisis climática. Digamos, lo que dijimos en la campaña, lo que dice el acuerdo, lo que planteó el presidente en la investidura, pues se refleja en este presupuesto, insisto, en un contexto complejo, pero que tocaba hacer este trabajo, y presentamos en tiempo y forma una ley de presupuesto para el año 20 que debe servirnos para seguir avanzando. Por esas dificultades, señor Rodríguez, que ha nombrado a la hora de configurar estos presupuestos para las cuentas del año 2020 en Canarias, por lo que también ha dicho que ha sido un presupuesto elaborado a ciegas. ¿Se puede dar margen a la improvisación cuando hablamos de un presupuesto de esta envergadura? En absoluto, cabe no hacer presupuesto y prorrogar el vigente, pero esto es malo para la economía y malo para el sector público. Hacemos el presupuesto con los mimbres que tenemos. Es verdad que es altamente probable que cuando tengamos gobierno en España, que no depende de nosotros, cuando tengamos ley de presupuesto, que tampoco depende de nosotros, este marco presupuestario que ahora hemos presentado mejore, porque aquí no están contabilizados los recursos que tienen que venir para luchar contra la pobreza, no están contabilizados los recursos para las infraestructuras educativas o las infraestructuras turísticas, de manera que este es el presupuesto básico, mínimo, con nuestros propios recursos, teniendo en cuenta de que no disponemos de la información de orden estatal, porque en España la inestabilidad política lo impide, pero lo hacemos también con la prudencia de una economía que se frena y teniendo en cuenta las cargas de gasto público que hemos heredado del gobierno anterior. Por ejemplo, la reducción horaria de los grandes servicios públicos, de su personal, que nos arrastra 120 millones de euros. En todo este contexto tan difícil, aumentamos el presupuesto un 2,7 y, como le decía, aumentamos las partidas, porque esto sí que es una decisión del gobierno. Los gobiernos se diferencian no solamente por conseguir ingresos, sino cómo orientas el gasto, y nosotros ponemos más dinero para luchar contra la pobreza, contra el desempleo, hacemos un esfuerzo en sanidad muy superior al que se hizo este año en relación al propio presupuesto, también en educación, hacemos un esfuerzo para construir vivienda pública después de una década sin hacer vivienda pública, hacemos un esfuerzo en la lucha contra la crisis climática, protegemos la agricultura, la industria, el turismo y mantenemos más de 1.000 millones en inversión. Un presupuesto, por lo tanto, que cumple con lo que dijimos. Vamos a proteger a los sectores más débiles, vamos a mejorar los servicios públicos, vamos a proteger la economía para, en este momento tan difícil de frenazo económico mundial, pues mantener y mejorar el empleo, mantenemos sin duda ninguna las inversiones. Y además
orientamos el presupuesto hacia unos objetivos que nos parecen irrenunciables, que es el desarrollo sostenible. Tenemos que trabajar para hacer de este planeta un lugar vivible, y eso significa que la crisis climática está también en los objetivos del gobierno. En definitiva, dice el presupuesto lo que dijimos en las campañas electorales, lo que dice el acuerdo entre los 4 partidos que formamos el gobierno de progreso y lo que el presidente comprometió en el discurso de investidura. Por lo tanto, coherencia con lo que hemos dicho y por lo tanto un esfuerzo a pesar de las limitaciones en favor de los más débiles de la economía y de la sostenibilidad. Lo que ocurre, señor Rodríguez, es que este presupuesto, el primero para este nuevo gobierno, viene con subida de impuestos. Igual esto necesita una cierta dosis de labor pedagógica para la ciudadanía, sobre todo para que entienda el porqué, a quién afecta, a quién no, porque ya sabemos que cuando hablamos de impuestos, señor Rodríguez, la ciudadanía se pone a temblar, ¿no? Bueno, recuperamos algunos de los impuestos que se rebajaron hace 8 meses y que la gente no se enteró. Habrá muy poca gente que identificara que el medio punto de elegir le vino bien en su vida. No conozco a nadie que sepa que esto ocurrió, si no son las grandes empresas. De manera que hubo una rebaja en enero de este año que no tuvo en cuenta la crisis económica y que ha representado menos 257 millones de ingresos, que ahora comprometen el gasto social, las carreteras, la sanidad y la educación. Por lo tanto, recuperamos en una pequeña medida las rebajas fiscales irresponsables, oportunistas, electoralistas del gobierno anterior. Y lo que hemos hecho con esos recursos, que son exactamente 74 millones de euros, es dedicarlos a la renta canaria de ciudadanía, a la prestación canaria de inserción, a hacer vivienda pública, a mejorar la sanidad, a mejorar la formación y la protección de los desempleados. Esos recursos que recuperan una bajada irresponsable se destinan ahora a lo que no se han destinado este año, a mejorar los servicios públicos, a mejorar el tratamiento a los desempleados, la sanidad y la educación. No va a afectar a la renta media y baja, no va a afectar a los consumos básicos y por lo tanto es una revisión que coloca en su lugar lo que otros descolocaron por oportunismo, eso sí, a cambio de menos 257 millones de ingresos que ahora nos generan muchas dificultades para pagar la sanidad, la educación, los servicios sociales. De manera que esta recuperación de los impuestos rebajados se destina a lo que debió destinarse este año y es a mejorar los servicios públicos, la atención a la gente más desfavorecida. Por lo tanto, vamos a tener un presupuesto limitado, un presupuesto muy condicionado por la economía, por el lastre de la herencia, también porque en España hay inestabilidad, pero este presupuesto mejora estas partidas y solo vendrán nuevas noticias el próximo año. Tiene que haber un presupuesto del Estado si se estabiliza la situación política el 10 de noviembre y ahí habrá más recursos para sanidad, para educación, pero fundamentalmente para desempleo, para luchar contra la pobreza, para infraestructuras educativas, infraestructuras turísticas, de forma que sobre este presupuesto de mínimo básico, con nuestros propios recursos, hecho a pelo, con nuestras propias disponibilidades, el próximo año tendrán que venir mejoras que contribuyan a la atención, a las respuestas que la sociedad canaria necesita. Siguiendo con los impuestos, señor Rodríguez, ¿qué pasa con las telecomunicaciones, con el recibo de la luz, con el impuesto de sucesiones y donaciones, con el tabaco? Pues recuperamos lo que estos rebajaron y que, insisto, ha representado 257 millones menos de ingresos. Ellos hicieron una previsión de ingresos y la realidad es 10% menos. Si no hay ingresos, no puede haber gasto público y por lo tanto, cuando los ingresos caen, sufre el gasto público, sufre la sanidad, sufre la educación, sufre la lucha contra la pobreza y lo que hemos hecho es restituir parte de eso, como le he comentado. Esos impuestos siguen estando muy distantes del resto de España y además hemos hecho una discriminación. Por ejemplo, la entrega energética no afectará a la familia, solo a las empresas. Quien tenga menos de 10.000 kilovatios contratados no pagará impuestos. Por cierto, ese impuesto aquí se paga cero, en el resto de España 21%, de manera que el diferencial fiscal está muy asegurado. Por lo tanto, ese retoque se destina a cubrir las necesidades sociales, porque si no lo hiciéramos así, no habría recursos para la prestación canaria de inserción, no habría recursos para hacer vivienda pública, no habría recursos para mejorar la sanidad y la educación, y la gente no está en contra de pagar impuestos, la gente está en contra de que pague impuestos y no mejoren sus servicios. Lo que pretende este gobierno, recuperando
esa bajada irresponsable, electoralista, oportunista, que tiene efectos negativos, menos 257 millones, se recupera en parte de forma selectiva, sin afectar a las rentas básicas y medias, sin afectar a los consumos básicos, y los recursos que se recauden van a atender las necesidades sociales más perentorias. Lo dijimos en la campaña electoral. No es ninguna novedad, está escrito en el pacto de gobierno, estuvo en el discurso del presidente, de manera que en eso también cumplimos con lo que dijimos en la campaña, en el pacto y en el Parlamento. Y ahora, para poder destinar recursos a lo que comprometimos, recuperamos una parte moderada, muy precisa, de esas rebajas irresponsables que se hicieron para quedar bien ante los electores, eso sí, a costa de sus derechos y a costa de sus propios intereses. Lo que no ha sido nada fácil, señor Rodríguez, alcanzar acuerdos con las corporaciones locales para el reparto de la recaudación del IJIC y, sobre todo, reajustar las anualidades del Fondo de Desarrollo de Canarias, el FEDECAN. Bueno, sobre lo primero, hicimos una propuesta que ya había hecho gobiernos anteriores en otras etapas. En el año 13 y 14 hubo un cambio de porcentaje. Este año las corporaciones locales canarias aceptaron una reducción de sus ingresos justamente por la rebaja del IJIC. Se rebajó el IJIC para las corporaciones locales en torno a 90 millones menos y aceptaron 41. Ahora les hemos hecho una propuesta de cambiar los porcentajes, nos han dicho que no. Un carpetazo al asunto. Yo no había previsto estos ingresos, dimos un día de retraso al gobierno por si se daba este acuerdo, de manera que eso está, digamos, forma parte ya de la historia. Con respecto al FEDECAN es otra cuestión, los recursos del FEDECAN son de Canarias, son del gobierno de Canarias, tenemos demandas de los cabildos para reprogramar porque no les da tiempo de ejecutar, si no tendrían que devolver decenas y decenas de millones, y lo que hemos hecho es le damos más plazo para que se gasten lo que tienen y lo que está pendiente lo alargamos en el tiempo. Mantenemos la ficha financiera, eso sí, daremos dinero a medida que se ejecuten los presupuestos, porque no tiene sentido dar dinero si no eres capaz de gestionarlo, y ellos mismos nos han pedido, de manera que la reprogramación del FEDECAN, esa está hablada y será así. Lo del IJIC pasa a la historia, lo hemos propuesto, han dicho que no. Aceptamos esa posición y este presupuesto está hecho sin esta consideración, insisto, y a pesar de ello aumentamos y mejoramos las grandes partidas, los grandes servicios públicos, mantenemos la inversión y mejoramos muy sensiblemente, insisto, este año en curso con un presupuesto de 500 millones más de gasto, aumentó la educación 53 millones. Nosotros el año que viene con un presupuesto más restrictivo aumentamos 125. La sanidad este año aumentó 78, nosotros con un presupuesto más restrictivo aumentamos 135. ¿Por qué? Porque para este gobierno la prioridad es la sanidad, la educación, luchar contra la pobreza, contra la crisis climática. Esta es la diferencia entre un gobierno de progreso, un gobierno coherente que hace lo que prometió en las elecciones, y gobiernos que están para lo que hemos vivido, ¿no? Para satisfacer intereses de minoría o para utilizar el dinero público para ganar adhesiones, para buscarse amigos, ¿no? Este gobierno cumple lo que dijeron los partidos que lo conforman en las elecciones, con lo que se firmó en el pacto y con lo que el presidente dijo en la investidura, y que logró el apoyo mayoritario que hace que hoy sea el presidente del gobierno y tengamos un gobierno progresista, ¿no? Bueno, pues el próximo 31 de octubre entrarán esos presupuestos en el Parlamento de Canarias. Le agradecemos, Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda, que nos haya acompañado esta mañana. Buenos días. Gracias a ustedes, buen día.